yo creo que el mundo al revés está abusando de nosotros. Hay cosas que yo las veo normales, pero otras no tanto. Veo normal que una diputada de Vox, Rocío de Mer, llame traidores a su juramento a los militares españoles. A todos. A ver si a alguno loquito se le ocurre hacer como en el 36 y traicione a su juramento. Cuidado, alérgicos. La derecha española puede contener trazas de fascistas casi más que de cacahuetes. Y si enarbolan la Constitución, no os engañéis, es porque sueñan con una ley de leyes vaciada de todo lo que les moleste para convertir a España en su cortijo, porque España para ellos es eso. También es normal que Almeida, el alcalde de Madrid, pues que llevaba una temporada asombrándonos por parecer casi un diputado portugués de la oposición, haya sacado su genio profundamente de derechas, claro, y haya aprovechado la crisis del COVID-19 para rebajar impuestos. ¿A quién? A los salones de juego, a los bingos y a los casinos. Vamos, como hacían en Cuba antes de la Revolución. También es normal que Jesús Candel, más conocido por Spiderman, después de haber gritado que el contagio del COVID-19 era brutal, de decir muchas veces hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta, como si estuviera poseído por la exclusiva de la dignidad, después de reprochar que estaban cayendo las personas como chinches por no estar confinados, salga ahora gritando también y diciendo tacos, de manera que así que parezca más indignado, a invitar a la gente a saltarse individualmente el confinamiento y dejarse contagiar, el que se muera que se joda. El narcisismo. Ay, cuando se conflictúa, desemboca en una bipolaridad que es preferentemente medicable. Desgraciadamente, tiene audiencia en un país donde la derecha española también es bipolar. Es un rato constitucionalista y otro rato, directamente y sin complejos, protofascista. Yo veo normal que Casado, que es del Partido Popular, pida al gobierno, ahora que están en la oposición, que le dé una paga extra a los sanitarios. Aunque claro, también veo normal que Díaz Ayuso, que es del Partido Popular igualmente, decida no renovarle el contrato a los sanitarios de Madrid, porque el PP siempre dice una cosa y hace la contraria. Es también normal que un mismo Bocazas pueda decir que Sánchez es un asesino, porque tendría que haber confinado a todo el mundo antes del 8M. Y ahora están diciendo esos mismos Bocazas que es que estamos en un estado de excepción encubierto, porque estamos bajo arresto domiciliario ilegal. Ay, ay, ay. Esto es España. Y si alguien pensaba que 40 años de dictadura y 40 de convalecencia no tenían efectos, pues se equivoca. Ahora bien, no es tan normal que la ministra María Jesús Montero, del gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos, nos haya dicho que la flexibilización del decreto de alarma, que entrará en vigor a partir del 27 de abril y que supondrá un alivio en el confinamiento de los niños, consiste en permitirles ir textualmente a que al supermercado, a la farmacia o al banco, que es lo que dice el Real Decreto. Esto es, que les permite hacer las actividades que hacen los adultos, con el fin de ser coherentes con su condición de buenos ciudadanos. Claro, si seguimos por esa línea, no tendremos que dejar que los niños salgan con los progenitores suyos de Vox a dar golpes de Estado. No tendremos que dejar salir a los niños con los progenitores suyos del PP a jugar al casino o a echarse una partidita a la casa de juego que hay al lado del colegio. ¿Tendremos acaso que dejar a los niños de los que siguen al veleta de Spiderman a decir tacos y a contradecirse constantemente en la vía pública? ¿Tendremos que dejar a los hijos de los sanitarios de Madrid que acompañan a sus padres cuando el PP les despida y los mande a la puta calle? ¿Tendremos que dejar a los hijos de los energúmenos, esos que dicen siempre lo contrario de lo que dice el gobierno, y que hagan con sus hijos lo contrario de lo que diga las autoridades, incluso esa gente que son capaces de volver a jugar a Guillermo Tell con sus hijos? Así que, ministro Illa, vicepresidente Iglesias, corrijan, que es muy sencillo, no pasa nada. Y entiendan que es mucho más saludable pasear por los parques, incluso que comprar verdura. Y vayan aprendiendo que no hace falta apresurarse para informar, ni informar para apresurarse. Y no den armas a la caverna, que no les hace falta, si es con nada, y están todos los días pidiendo golpes de Estado. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. El 20 de abril de 1963, a las 5:30 de la madrugada, suena una descarga en el polígono de tiro de Carabanchel. Un hombre cae muerto. Su nombre es Julián Grimau, dirigente comunista, el último ejecutado por el franquismo por supuestos delitos cometidos durante la Guerra Civil. El mando militar dispuso que fueran unos simples soldados de reemplazo los que fusilaran al dirigente comunista. Una auténtica crueldad,
Pues los que presenciaron la ejecución afirman que debido al nerviosismo de los reclutas hicieron falta después para rematar al dirigente hasta 3 tiros de gracia. El juicio también había sido una farsa y el comandante que hizo de fiscal había falsificado su título de abogado. Ahora sabemos de dónde sacó Casado, ejemplo para sus triquiñuelas. Casado, por cierto, es un firme defensor de Manuel Fraga. Fraga fue el que dio, como ministro de Franco, el visto bueno a la sentencia de muerte y después la justificó con mentiras. Aquello fue un escándalo para el régimen de Franco, cuando ya había ingresado en los organismos internacionales. La oposición a la dictadura y la prensa de los países democráticos no dudaron en calificarlo de asesinato de Estado. Hoy en La Frontera hablamos con un joven historiador para recordar aquellos momentos tristes de la noche de nuestro país, donde los que dieron luz fueron precisamente los asesinados por el régimen de Franco. El 20 de abril de 1963 era ejecutado, fusilado, asesinado Julián Grimau, dirigente del Partido Comunista de España. Fue el último español al cual se asesinó con la argumentación de supuestos delitos cometidos durante la Guerra Civil. Franco seguiría asesinando, pero ese argumentario de los delitos de la Guerra Civil se terminaron. Pero no bastó la queja internacional para frenar su asesinato. A día de hoy, el recordatorio de Julián Grimau sigue pesando como una losa sobre nuestra democracia, quizá porque entre los ministros que dieron su visto bueno a aquel asesinato estaba Manuel Fraga. Para hablar del reciente aniversario de aquella atrocidad tenemos a Pablo Alcántara, historiador de la Universidad de Oviedo y doctorando de la Universidad Autónoma de Madrid. Pablo, un saludo y gracias por estar aquí con nosotros en La Frontera. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Pablo, ¿por qué crees que hoy, en 2020, la figura de Julián Grimau y su asesinato sigue concitando interés? Pero yo creo que básicamente porque no se han resuelto, ¿no?, todo el tema de la impunidad del franquismo, ¿no?, todo el tema de los juicios del franquismo que se declaran ilegítimos pero no ilegales, ¿no?, y no todas las cuestiones, ¿no?, de la gente que se ha ido a Argentina a pedir que haya justicia, ¿no?, para las víctimas del franquismo. Pues todo esto ha surgido debate durante estos años y por eso la figura de Julián Grimau sigue teniendo actualidad, ¿no? Toda esa cuestión de que no se ha resuelto durante los años de la transición y en la actualidad todas estas cuestiones sobre la impunidad del franquismo. ¿Quién era Julián Grimau? Bueno, Julián Grimau era un dirigente del Partido Comunista, ¿no? En los años 60 era un miembro del Comité Central, ¿no? Era uno de los dirigentes junto con Carrillo del Partido Comunista. Y bueno, durante la Guerra Civil jugó un papel importante también siendo uno de los miembros de la policía de la Dirección General de Seguridad en Barcelona. Y luego durante la posguerra y durante la dictadura franquista, pues fue uno de los principales dirigentes del Partido Comunista y miembro del Comité Central. Hubo críticas internas, ¿no?, acerca de si Grimau nunca tenía que haber estado en la clandestinidad en España porque era una persona muy conocida. Sí, de hecho, bueno, la policía franquista tenía un informe sobre Julián Grimau, ¿no? Un informe de más de 20 páginas por parte de la Brigada Político-Social, donde sabían de toda su trayectoria del pasado, donde sabían su actividad clandestina, donde sabían que era miembro del Comité Central del Partido Comunista. O sea, la policía franquista conocía perfectamente quién era Julián Grimau. Así que quizás sí que fue una temeridad por parte de los dirigentes del Partido Comunista mandar a Julián Grimau al interior, porque se sabía perfectamente quién era y de hecho, bueno, lo reconocieron con facilidad. ¿Por qué crees que Carrillo tomó la decisión de mandarlo a España, a la clandestinidad? Hombre, básicamente en esos años había habido bastantes caídas, ¿no?, de miembros del Partido Comunista en el interior, ¿no?, con el tema de las huelgas de Asturias en los años 60, con las diferentes movilizaciones obreras que había habido en Madrid, en Cataluña, había habido diferentes caídas, ¿no?, de dirigentes obreros con la huelga pacífica del año 59, entonces necesitaban reforzar en España, ¿no?, necesitaban reforzar con Grimau, no todo el aparato político, y pues era un dirigente experimentado y un dirigente que conocía también lo que había en el interior de España y por eso yo creo que lo mandó Carrillo. Se ha demostrado que aquel juicio fue una farsa. Sí, está claro que fue una farsa, ¿no? De hecho, está claro, ¿no? Toda la documentación que se mandó, que se le juzgó en muy poco tiempo, todas las torturas que sufrió por parte de la Brigada Político-Social, ¿no?, que no se estimaron en el juicio,
toda la campaña de calumnias contra Grimao y contra el Partido Comunista, ¿no? Intentándolo vincular con una campaña de comunismo internacional, ¿no? Toda la campaña de mentiras por parte de Fraga, ¿no? De hecho, bueno, la famosa carta, ¿no? Que envía, ¿no? Criticando pues todo el tema de que se torturaba en España, de que había rapadas de pelo a mujeres por parte de la Guardia Civil, ¿no? Como Fraga intentó contrarrestar toda esa campaña y sin embargo pues estaba claro, ¿no? Que todo esto fue un juicio farsa, ¿no? Montado sobre la propaganda franquista y sobre las farsas de Fraga. Sí, el fiscal acusador, el comandante Manuel Fernández Martín, si mal no recuerdo, era un hombre que ni siquiera había terminado la carrera de Derecho, apenas había cursado 2 años y fue el responsable de justificar, bueno, pues esas acusaciones, esas falsas, ¿no? Acusaciones del supuesto papel contrario a los derechos humanos de Grimao, no demostrado, ya digo, cuyas acusaciones descansaban sobre un tipo que no tenía estudios de Derecho. Sí, está claro. Bueno, esto era muy normal. De hecho, bueno, en los años 40, 50 sobre todo, muchas veces se mandaba incluso abogados defensores, ¿no? De los militantes antifranquistas. Eran personas que ni siquiera habían estudiado, ni siquiera habían hecho derecho o eran militares. No eran abogados defensores ni abogados de carrera, ¿no? Esto no era una cosa solo de Grimao, sino que era algo muy normal, ¿no? Que pasaba durante la dictadura franquista a lo largo de los 40, 50. Luego es verdad que después irá cambiando y sí que los abogados militantes antifranquistas sí que juegan un papel, ¿no? En los juicios, pero con el caso de Grimao es algo que pasó durante toda la dictadura franquista, ¿no? No solo con el caso de Grimao, sino con otros casos. Es curioso que a Grimao no le juzgaron por sus actividades políticas en la España franquista, sino por un delito de rebelión militar continuada durante la guerra, ¿no? Sí, no, bueno, esto fue habitual, ¿no? Que se acusara de rebelión militar cuando los que se habían rebelado eran los militares franquistas, realmente, ¿no? Dando el golpe de Estado en el julio de 36, pero sin embargo, con todo el tema de la justicia al revés, como decían ellos, fueron a los militantes republicanos, ¿no? Comunistas, anarquistas, los que se juzgaban por rebelión militar, y esto fue así durante la dictadura franquista hasta bien entrado los años 60, hasta casi 30 años después de acabada la guerra civil, ¿no? Con lo que aquí se demuestra cómo el franquismo siguió persiguiendo durante toda la dictadura a todos los militantes antifranquistas. Hubo una campaña internacional para intentar parar, ¿no? La muerte de Grimao, un tipo que, como bien planteabas, además lo tiraron desde un primer piso, le rompieron el cráneo, las muñecas, las piernas y pese a todo eso, encima lo fusilaron. Sí, bueno, de hecho hubo una carta, bueno, que hablaba antes, una carta de intelectuales, ¿no? Contra las torturas, ¿no? Contra las torturas a los mineros asturianos, contra rapadas de pelo a mujeres por parte de la Guardia Civil y también señalando todo el juicio de Grimao que fue contrarrestado por parte de Fraga y de otros ministros franquistas. Y sí que se intentó también por parte de la mujer, ¿no? De la mujer de Grimao, ¿no? Una campaña internacional, también Marcosana participó en esa campaña internacional que sí fue bastante conocida. No luego con el caso de Granados y Delgado, ¿no? Que también hubo una campaña internacional. Y bueno, pues el Fueron 2 franquismo... anarquistas que fueron fusilados, ¿no? Un par de Sí, días fueron después, fusilados después en ese mismo año, ¿no? ¿no? Y sin embargo, el franquismo hizo oídos sordos de toda esta campaña internacional y siguió con el juicio farsa y siguió con el asesinato de Grimao. Su mujer luchó, Ángeles Campillo, para intentar, bueno, que se revisitase ese juicio y se demostrase su ilegalidad, y no tuvo éxito. No tuvo éxito. Bueno, de hecho, muchos casos, ¿no? Después de víctimas de franquismo, también el caso de Enrique Ruano, que fue un militante también antifranquista que fue torturado y asesinado en el año 69 por la policía, ¿no? Que intentó también revisar el juicio de su caso y que tampoco tuvo ningún éxito, ¿no? Aquí se demuestra también cómo el aparato judicial, ¿no? Que no se depuró durante los años de la transición, siguió manteniendo su poder y siguió impidiendo que se juzgaran los crímenes del franquismo en nuestro país. Desde la derecha, desde el Partido Popular, se suele negar que Fraga firmó la sentencia de muerte de Julián Grimao. No, Fraga sí que lo hizo y Fraga fue uno de los principales promotores de que se llevara a cabo esa ejecución, ¿no? De Grimao y de que se llevara a cabo también de contrarrestar toda esa campaña de calumnias, ¿no? Por parte de la oposición, o sea, esa campaña, ¿no? Esa campaña internacional en contra del fusilamiento, ¿no? Diciendo que eran calumnias, ¿no? Por parte de la oposición antifranquista y más. Y Fraga fue uno de los principales impulsores ¿no? De la campaña propagandística del franquismo, ¿no? Con la carta esa rebatiendo todo el tema de las torturas, con todo... Y Con la acusando, carta ¿no? Al propio Grimao, acusándolo de ser un asesino.
Sí, sí, bueno, acusándole de ser un asesino, bueno, acusando al Partido Comunista de estar en manos de la Unión Soviética, bueno, que eso fue una constante durante la dictadura franquista, ¿no? Y bueno, pues eso, pues una campaña de calumnias contra Grimao y contra toda la oposición antifranquista. ¿Qué le falta a la democracia española para revisar aquellas sentencias y por lo menos, ¿no?, que la memoria de esa gente que luchó contra el franquismo sea reconocida? Porque, por ejemplo, en Alemania la gente que atentó contra Hitler son héroes nacionales y aquí gente como Grimao, que fueron héroes, ¿no?, que lucharon por la democracia, permanecen en el olvido, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, que yo creo que hay que hacer una revisión, ¿no?, de la ley de memoria histórica, ¿no? Yo creo que hay que derogar o por lo menos revisar, ¿no?, lo que fue la ley de amnistía, ¿no?, para permitir que se juzguen los crímenes del franquismo en nuestro país, ¿no?, como están pidiendo muchas asociaciones que se han ido a Argentina a pedir que se juzguen los crímenes del franquismo, ¿no?, y que los juicios del franquismo se declaren ilegales y que de una vez por todas, ¿no?, haya un reconocimiento por parte del Estado, ¿no?, en el Congreso de los Diputados a todos los luchadores antifranquistas, ¿no? Es lo que llevan pidiendo desde hace muchos años las víctimas del franquismo. Yo creo que es justo y debería realizarse. Pablo Alcántara, historiador de la Universidad de Oviedo y doctorando en Historia Contemporánea en la UNAM. Muchísimas gracias, además de colaborador del Salto. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta frontera. Un saludo. Encantado, encantado, Juan Carlos. Un abrazo. Buenas noches, Juan Carlos. No sé si lo has leído, un informe del País de esta semana sobre los otros síntomas del coronavirus, que se llama algo así como coronavirus más allá de la tos, los ahogos y la temperatura. Bueno, tengo los pelos como escarpias. Llega a la conclusión de que cualquier síntoma que tengas puede ser coronavirus. Pues un dolor de cabeza, una diarrea, un poco de urticaria, todo puede ser, hasta el punto de que esta mañana, claro, me he preguntado, después de escuchar a Herrera y ver que estaba de acuerdo con él, digo, ¿esto será un síntoma de coronavirus? ¿Eh? Es broma, hombre. ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo con Carlos Herrera? Mira, yo no estoy de acuerdo con Carlos Herrera ni siquiera cuando tiene razón, por la forma tan desagradable en que dice las cosas, ¿no? Que se desautoriza automáticamente. Primero ese acentillo que le sale del señorito sevillano, que le da Almería, pero le sale una cosa como de señorito en la jaca, ¿no? Como con Mariló Montero detrás, ¿no? Y luego esta cosa de insultar, ¿no? Que además lo hace mucho peor que su antecesor en el momio ese que ha pillado ahora Carlos Herrera en la COPE. Antes estaba Los Santos, acuérdate, ¿no? Que, bueno, era un tío más preparado, más culto, insultaba con más gracia. Hay algunos motes de Los Santos que te partes la caja. Pero a Carlos Herrera lo sacas de cretino y lo has hundido. O sea, es como si a Azarías le quitas el Milana Bonita y lo has partido por el eje. Es que es patético. La bolita. Carlos Herrera es un virus, quiero decir, otro virus. Tenemos el coronavirus, por un lado, y tenemos el Herreravirus, por otro. Te recuerdo además la etimología de virus, que viene del latín, virus, que es veneno, o sea, ponzoña, toxina, quiere decir virus, ¿no? ¿Por qué es un virus? Vamos a ver, ¿cuál es la característica esencial o las características esenciales de un virus? La primera es que un virus está muerto, o prácticamente, ¿no? Es un ser a medio camino entre una piedra directamente y, pongamos, una bacteria, que es el ser orgánico pues, más básico de la creación, ¿no? Es decir, fuera de la célula un virus no existe, se muere, no puede reproducirse. Y a Herrera le pasa lo mismo, tío. Herrera, o sea, vive en las células. Me da asco decir esto, pero vive en las células de los obispajos, esos que patrocinan su tenderete, ¿no? O sea, Carlos Herrera, fuera de la COPE, no existe. Abra su mente. El Herreravirus. ¿Tú te imaginas al Herreravirus tratando de salir de la célula que le da cobijo, la célula COPE, tratando de ganarse la vida, yo pues, como novelista, como modesta, que aparte he hecho yo, ¿no? Que mis thrillers musicales, cuando dejé la radio y la tele, han sido traducidos a más de 20 idiomas. Impensable un Carlos Herrera novelista, ¿no? Sí, es un tío, no es más que un comentarista de copla venido a más ahora, ¿no? Con los obispos. ¿Tú te imaginas a Carlos Herrera, por ejemplo, dejando la célula que le da cobijo y tratando de ganarse la vida en la tele, como modestia aparte también he hecho yo, que después de triunfar en la radio, Premio Ondas Internacional de Radio, me fui a la tele y triunfé en la tele? Impensable también en Carlos Herrera, ¿no? Si el tío lo ha intentado en aquel engendro que hizo hace poco en Televisión Española, ¿cómo lo ves? Pues es que no lo veo, pero ni yo ni nadie, es que no te vio nadie, Carlos Herrera. Insisto, la única forma que tiene Carlos Herrera de vivir y replicarse es en la célula esa llena de obispajos con sus casullas y sus crucifijones que le da cobijo.
La segunda característica de un virus es que es un bicho oportunista, es decir, solo se atreve a salir cuando las defensas del organismo que quiere infectar bajan, si no, ni asoma la jeta, ¿no? A Herrera le pasa lo mismo, habrá aprovechado que la sociedad está en shock por la pandemia, que están nuestras defensas bajas, para tratar de infectarnos con su ponzoña propagandística. ¿Para qué? Para ayudar a Casado a ganar las elecciones. ¿Para qué? Para que triunfe el neoliberalismo. ¿Para qué? Para que los ricos no paguen impuestos y los pobres que se jodan. ¡Pobre! El Herreravirus se ha pasado las últimas 4 semanas, pongamos, intentando convencer al mundo de que la pandemia arrasa en España por culpa del 8M, de la manifestación feminista. Da igual que la OMS les comprara a los chinos la teoría absurda, luego desmentida por los hechos, de que la enfermedad solo se transmitía a través de los sintomáticos, ¿no? Esa teoría se la compró la OMS a los chinos, la propagó por Europa y en España se la compramos, porque es que lo estaba diciendo la OMS, no porque seamos unos crédulos, ¿no? Luego se descubrió que los asintomáticos son la verdadera herramienta de extensión del coronavirus, pero lo descubrimos tarde porque nos engañó la OMS, porque a ellos les engañaron los chinos, ¿no? A él esto le da igual, él con el 8M, las feministas tienen la culpa, ¿no? Como un butronero actúa, porque el virus también es butronero, el virus tiene esos picos que le salen de la corona, son como escoplos que el virus utiliza para meterse en la célula e infectarla. Y a él le han dado un micro y dice, anda, esto es un escoplo para hacer un butrón. Y empieza a taladrar los tímpanos de sus parroquianos para intentar infectarles, intentar inyectarles dentro del cerebro su asquerosa bazofia. Pues bien, querido Juan Carlos, llegó la vacuna. Esta semana una jueza ha establecido en una providencia que no hay la menor relación entre el 8M y la expansión del virus. Es decir, que no existen las brujas de Salem, las feministas que van causando el mal y expandiendo el morbo por toda España, ¿no? Que eso es un invento de la caverna, ¿no? Claro, le han cegado el butrón que estaba haciendo a Carlos Herrera, tendrá que hacer otro. ¿Qué te apuestas a que sé cuál es? El nuevo mantra de Carlos Herrera para la semana que viene va a ser, después de comprar a la Guardia Civil, por esto del general que se pasó un poco de rosca, ahora el gobierno intenta comprar a la justicia. Uy, qué tarde es. Pero si me tengo que presentar a unas oposiciones a policía de balcón. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Quieres ser policía de balcón? Ahora la Comunidad de Madrid convoca 500 plazas de chivatillo de cuarentena, que te permitirán sacar todo el potencial al soplón que llevas dentro. ¡Es el quinto de que te estoy viendo! ¡Que el Mercadona no es país! ¡Que vas al parque! ¡Está denunciado, hijo de puta! Nuestro curso online incluye técnicas de insulto y denigración desde balcón, camuflaje a lo vieja el visillo y redacción de pegatinas amenazantes para ascensor. Tú, el del tercero D, ¿de dónde sacas esa mochila de globo? Si tú no eres repartidor, estás denunciado, estás denunciado. Oposiciones de la cama, policía de balcón. ¿Cómo saber quién aplaude y quién no? Técnicas de megafonía para abrasar a la comunidad con el Resistiré en versión de José Manuel Soto y cómo detectar perros falsos y bolsas de supermercado con alimentos no esenciales. ¿A qué religión pertenece? Católico, apostólico, romano. ¿Partido político? Anticomunista. Vamos, que Arévalo ha sacado todo su coraje y ha dicho que está cansado de que le llamen facha en las redes. ¿Y por qué será? ¿Tendrá algo que ver ese buenísimo que puso para comentar el fragmento de esta película sobre la División Azul? Hombre, tampoco habla mucho a su favor defender que Franco no había perseguido a los gays. Claro, solo perseguía a los maricones. Hombre, tampoco ayuda a ser la estrella invitada en los mítines de Vox y que te jaleen. Luego, claro, los malos son los rojos que te llaman facha, pero hombre, si es casi un pleonasmo. Es como decir cielo azul, mar inmenso, estrella titilante. O como decir que tu amigo Bertín Osborne es un señorito andaluz que tiene una copa de manzanilla, vamos, que ni se levanta, que pa' qué. Arévalo es un tío abierto y campechano, como el emérito. Y claro, y que no duda en subir a las redes su particular visión del feminismo. Claro, y ahí aparecen mujeres, gangosos, mariquitas, negros. Este cómico valenciano siempre ha tenido muy presente a esta gente en su repertorio. Claro, y llamar facha a Arévalo es como comparar al comisario Villarejo, no sé, con Torrente, o a Macarena Olona con la niña de la curva. Arévalo, que empezó con el bombero torero y terminó con Bertín Osborne, es un intelectual, de esos de
fuste, ¿eh? Al que no le gusta la gestión del gobierno en esta crisis del coronavirus. Y por eso retuitea en su tiempo libre los mensajes de Abascal pidiendo que metan en la cárcel a Pedro Sánchez y su gobierno. No, facha no eres, hombre. ¿Se puede ser más abierto de miras que tú, Arévalo? Es difícil. Habría que remontarse a aquel mañico, el que no dejaba pasar el tren en Nobleza Baturra. Chufla, chufla. Como no te apartes tú. Chufla, chufla. Que salgo yo a la calle porque el confinamiento es cosa de comunistas. Claro, si se muriera aún más gente, aunque fueran las residencias de ancianos privatizadas, también dirían que es cosa de comunistas. Si es que da igual. Viendo, por cierto, al Maño Universal, a alguno le puede extrañar que no sea Aragón la comunidad con más denuncias por saltarse el confinamiento. Más de 100.000 multas. Ay, 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 mañicos. Cada uno es como es. Decir que Arévalo es facha es como decir que los aragoneses, hombre, sois un poco cabezotas, ¿eh? Hasta mañana, desobedientes.